Hay edificios que nacen con un nombre y otros que nacen con una ausencia. Este, en el corazón antiguo de Madrid, no pertenece a la primera categoría, no fue levantado por un linaje ilustre ni consagrado por una biografía de piedra y sangre. No conserva el eco de un apellido grabado en la historia y, sin embargo, sobrevive como si hubiese sido siempre necesario. Frente al monasterio de las Descalzas Reales, donde el tiempo parece caminar más despacio, el edificio observa la plaza con una discreción que engaña. Sus muros no gritan, no se imponen, simplemente están, y quizás por eso han sobrevivido a todo. Dicen los papeles antiguos que fue construido en 1883, cuando Madrid todavía olía a reformas y promesas. La ciudad cambiaba de piel sin dejar de ser la misma, como un actor que ensaya su propio papel en un escenario demasiado grande. Aquel era un tiempo de ascensos sociales, de nuevas fortunas, de arquitecturas que imitaban la nobleza sin pertenecerle. Un tiempo en el que la piedra quería parecer historia antes de haberla vivido. Pero sobre quién encargó este edificio, sobre quién lo habitó primero, los archivos guardan un silencio extraño. No hay un nombre que lo inaugure ni una familia que lo reivindique, solo la certeza de que fue concebido para la representación, para ser visto, para ser admirado, para pertenecer a la ciudad sin pertenecer del todo a nadie. Quizás por eso su identidad se parece más a la de un escenario que a la de una casa. En sus primeros años debió de ser una residencia elegante, una de esas casas donde la vida se organiza en torno a la visita, al saludo, al gesto medido. Las lámparas encendidas al caer la tarde, el sonido de los pasos sobre el mármol, las conversaciones que no se pronuncian demasiado alto para no romper la armonía de los salones. Madrid en aquellos días todavía era una ciudad donde las fachadas importaban más que las biografías. Y este edificio, con sus proporciones cuidadas y su voluntad de presencia, parecía diseñado para formar parte de ese teatro social donde la burguesía aprendía a parecer aristocracia.
Sin embargo, la historia de los hombres que lo habitaron se ha disuelto, no han quedado nombres, solo la estructura, como si el edificio hubiese decidido recordar únicamente lo esencial, su forma, su función, su destino. Con el paso de los años, la ciudad creció alrededor de él. Las calles se llenaron de nuevos ritmos, de tranvías, de comercio, de ruido moderno. El antiguo Madrid religioso y conventual fue desapareciendo bajo otra ciudad más urgente, y el edificio, en lugar de resistirse, se adaptó. Entonces llegó la segunda vida. Un día, sin que la piedra lo anunciara, el edificio dejó de ser simplemente una residencia urbana y se convirtió en un lugar de diplomacia. En su interior se instalaron oficinas, despachos, salas de reuniones. Las banderas extranjeras comenzaron a formar parte del paisaje cotidiano. Hombres que venían de otro idioma cruzaban su puerta con la naturalidad de quien ocupa un territorio prestado. Fue entonces cuando el edificio dejó de pertenecer del todo a Madrid. Durante años fue la primera embajada de los Estados Unidos en España, y esa condición lo transformó silenciosamente. Ya no era una casa ni un palacio sin apellido. Era un punto de contacto entre dos mundos, un espacio donde la política internacional encontraba un refugio discreto en el centro de una ciudad antigua. En sus salas se hablaron idiomas que no estaban pensados para estas paredes. Se tomaron decisiones que quizás no conocieron nunca la luz del día. Se cerraron acuerdos, se intercambiaron miradas, se construyeron puentes invisibles entre naciones. Pero el edificio no cambió, solo aprendió a escuchar de otra manera. Las paredes, que antes habían acogido conversaciones privadas de una sociedad elegante, ahora escuchaban el peso de la diplomacia. Y si uno se detuviera en silencio, tal vez podría notar que la piedra tiene memoria, aunque no tenga voz. Con el tiempo, también aquella vida terminó. La embajada se trasladó, los funcionarios se marcharon, la bandera fue retirada y el edificio volvió a quedarse solo.
Madrid seguía cambiando, nuevos edificios surgían donde antes había patios, jardines, solares. La ciudad se modernizaba con una rapidez que no siempre respetaba lo antiguo. Muchos palacios desaparecieron en silencio, sustituidos por fachadas sin historia. Pero este sobrevivió, quizás porque no estaba atado a un linaje, quizás porque no había un apellido que defender, quizás porque al no pertenecer del todo a nadie, podía pertenecer a todos los tiempos. Durante un tiempo fue simplemente un edificio más, una estructura elegante en una plaza tranquila, un testigo silencioso del tránsito de la ciudad, hasta que llegó su última transformación. El palacio fue restaurado, adaptado, reinterpretado. Sus muros se conservaron, sus espacios se reorganizaron, su historia se respetó en la medida en que la modernidad lo permitía, y volvió a abrir sus puertas, esta vez como hotel. Pero un hotel como este no es solo un lugar donde dormir, es un lugar donde la gente atraviesa la historia sin saberlo. Quienes hoy cruzan su entrada no imaginan que están entrando en un edificio que ha sido muchas cosas sin dejar de ser la misma. No saben que bajo sus pasos han caminado diplomáticos, comerciantes, viajeros, quizás incluso algunos propietarios sin nombre. El mármol sigue siendo el mismo, la escalera sigue ascendiendo con la misma solemnidad, las puertas altas siguen abriéndose como si esperaran siempre a alguien que llega de otro tiempo. Y en ese gesto cotidiano, abrir una puerta, cruzar un umbral, el edificio sigue cumpliendo su función original, ser un escenario. Porque al final este lugar nunca fue una casa ni un simple palacio urbano, fue desde el principio un espacio destinado a la representación. Primero representó la ambición de una ciudad que quería parecer moderna sin dejar de ser antigua. Después representó la presencia de una nación extranjera en el corazón de otra. Y ahora representa la memoria de ambas cosas al mismo tiempo. Hay edificios que se explican por sus propietarios, este se explica por sus transformaciones, y quizás ahí reside su verdadera identidad, no en lo que fue en un momento concreto, sino en su capacidad de haber sido varios tiempos sin romperse.
Cuando el mediodía se alza sobre la plaza, la luz se desliza por la fachada como si intentara leer algo escrito en la piedra. Los turistas pasan sin detenerse demasiado, los vecinos lo miran sin curiosidad. Solo algunos, quizás los más atentos, sienten que hay algo en ese edificio que no pertenece del todo al presente. Porque en su silencio persiste una pregunta que no necesita respuesta. ¿Puede un edificio sin apellido tener más historia que aquellos que lo llevan grabado en su nombre? El palacio no responde, solo permanece, y en su permanencia continúa escribiendo una historia que nadie terminó de firmar.